objetivo del Congreso, aparte de que aprendamos todos unos de otros, pues es sobre todo divulgar lo que hacemos, divulgar los problemas de los chicos, divulgar las necesidades de los chicos y divulgar también los mejores métodos de enseñanza para ellos. Y, hombre, en ese sentido sí que estamos teniendo bastante, yo creo que suerte, porque los medios, pues como dice Cris, nos escuchan y, bueno, creo que estamos en Telemadrid, mañana en Televisión Española. Entonces, al fin de cuentas, yo creo que el objetivo que es, aparte de aprender entre todos, que también la opinión pública pues vaya cambiando un poco de idea, pues creo que poquito a poquito lo vamos consiguiendo, con mucho esfuerzo, pero lo vamos consiguiendo. Bueno, yo voy a empezar a hablar de lo que hablo siempre, con lo cual, si alguno me habéis escuchado, pues probablemente será repetido, pero es realmente, como también hay muchas personas nuevas, sobre todo profesores, creo que es mi obligación hablar sobre todo de qué son los superdotados, cómo son, y eso es lo que voy a empezar a hacer si me pone la presentación. Vale, como decía Cris, este año hemos dicho la apuesta por el talento, identificación y motivación de los superdotados. Vale, esta es la presentación que ya conocéis. Todos los medios de comunicación que me han llamado estos días me preguntan ¿qué diferencia hay entre altas capacidades y superdotados? Bueno, entonces esto es lo primero también que os quiero contar a vosotros. Altas capacidades es un concepto legal, porque en la legislación española se habla de altas capacidades, no se habla de superdotación. El problema es que se define de diferentes formas según las comunidades autónomas. En Madrid, las altas capacidades son superdotación, más creatividad, más motivación, perseverancia, bueno, en resumen, alto rendimiento, ¿no? En otras comunidades, en cambio, solamente se habla de estar por encima del 75% en un montón de parámetros, lo cual quiere decir pues, que en Madrid hablaríamos casi del 1 por 1000 de los niños y, en cambio, por ejemplo, en Andalucía hablamos del 10%, para que os deis cuenta de alguna manera la incongruencia que tenemos en el sistema educativo español, que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en cuanto a qué es un término tan importante como definir las altas capacidades. Para nosotros tendría que ser como mínimo que todos los superdotados estuvieran incluidos en el término altas capacidades. Lo que pasa que en la consulta diaria nosotros sí que nos damos cuenta de que hay muchas personas con un CI superior a 120 que ya empiezan a tener problemas. Entonces, si se trata de dar educación especial a las personas que tienen dificultades por sus altas capacidades, bajo mi punto de vista, y es lo que intentamos transmitir, es que a partir de 120 tendríamos que hablar de altas capacidades intelectuales, que estaríamos hablando ya de un 10% o algo más de la población. ¿Qué pasa con de alguna manera lo que se hace en casi toda España? En casi toda España se toma como modelo el tema de la teoría de la superdotación de Renzulli, de los 3 anillos, que imagino que muchos de aquí la conocéis. ¿Podéis levantar la mano los que la conocéis? Pues bueno, un montón. Vale. Pues yo no sé si estáis de acuerdo o no con la visión, pero vamos, yo que conozco personalmente al señor Renzulli y he tenido la oportunidad de hablar con él y de escribirme con él y conozco, lo que yo capto y lo que él dice es que en los centros tendríamos que coger a los alumnos con alta inteligencia, con alto rendimiento y con alta creatividad, y estos niños tendríamos que darle educación especial para poder sacar de aquí lo mejor, para poder aprovechar el talento de todos estos niños y de alguna manera sacar realmente pues, un gran aprovechamiento de ellos, ¿no? Pero lo que pasa en España es que en lugar de entenderlo así, lo hemos entendido así. Solamente los que tienen las 3 cosas. Esto es lo que dice la normativa de la Comunidad de Madrid y de la mayor parte de las comunidades autónomas. Entonces, en lugar de estar hablando del 10%, estamos hablando de menos del 1 por 1000, una auténtica barbaridad. Lo cual quiere decir que la mayor parte de los niños superdotados se quedan fuera con la normativa de la mayoría de las comunidades autónomas. Tengo aquí a mi colega Gonzalo, del País Vasco, es exactamente lo mismo, pero aquí venís de Cáceres, de todas partes, y es lo mismo. O sea, estamos dejando fuera a muchísimos niños superdotados porque no cumplen lo de tener al mismo tiempo alto rendimiento y alta creatividad. Llevamos años peleando con las administraciones para que lo cambien. De momento no lo hemos conseguido, pero como me decía antes Isabel, somos muy cabezotas y además tenemos mucha energía, con lo cual vamos a seguir intentándolo y confío en que todos los que venís lo transmitáis en los centros escolares en los que estáis o los entornos en los que os movéis para que esto consigamos que lo cambien. ¿Quiénes son los superdotados? Son aquellos que tienen un CI superior a 130. Esto se habla de ellos desde 1921, de Leo Sterman. Que uno puede cortar donde quiera, ¿vale? Pero nosotros hablamos de esto, de ese corte, que es el de 130, el 2% de la población.
No quiere decir que no estemos también pensando en las otras capacidades, ¿vale? Hablamos de todo, pero vamos a irnos al extremo, que es donde nosotros de alguna manera estamos como más sensibilizados porque lo vivimos más todos los días. Un niño con una edad de 8 años, un CI 130, tiene una edad mental de 10 años. 10 años en razonamiento, en lógica, en capacidad de aprender, en memoria, todo lo que tiene que ver con el potencial intelectual. Pero, sin embargo, tiene 8 años en experiencia, en malicia, en saber. Con lo cual, ahí ya hay una disincronía que hace que a veces estos niños parezcan adolescentes y, sin embargo, por otra parte, parezcan más pequeños de lo que realmente son, porque no tienen la experiencia que tienen. Hay quien dice que emocionalmente también tienen 8 años. Yo ahí discrepo, porque las emociones están en el cerebro también. Lo que no tienen es malicia o conocimiento, pero no es que la madurez emocional sea menor. Lo cierto es que si no les damos educación, esa madurez emocional se puede quedar bastante por debajo. Son hipersensibles. Esto lo tengo más que comprobado, como todos los especialistas que estáis aquí, haciendo los test que hacemos de personalidad, etcétera, siempre vemos hipersensibilidad, como si fuéramos una tortuga pero sin concha. Tenemos también generalmente, perdonad que hable a veces en primera persona, porque no sé si lo hemos dicho, pero yo estoy en esto porque soy superdotada, mis hijos también lo son, mis nietas apuntan, con lo cual lo veo personalmente y todas las personas que vienen a nuestra consulta al final pues nos sentimos un poco como una gran familia, ¿no? Entonces, con una gran empatía, con una gran capacidad para percibir el engaño y la falsedad. Consecuencia de todo esto, sufrimos más, tenemos una hipersensibilidad que nos lleva a sufrir más y a tomarnos como más a pecho pues cualquier cosa, una crítica, algo que de alguna manera a lo mejor a otras personas no les sienta mal, pues a lo mejor a un niño superdotado le sienta fatal y no tendría por qué, pero somos así hipersensibles. También porque normalmente no lo hemos pasado demasiado bien desde la infancia, y entonces estamos un poco hipersensibilizados también. Tenemos una gran capacidad de abstracción. Yo pongo el ejemplo del efecto foco, como ahora que estamos aquí y me estáis viendo a mí, pues el resto del escenario pues podría estar un poco a oscuras, ¿no? Entonces, cuando los superdotados piensan en algo, a veces se concentran de tal forma que se despistan de todo lo demás. Entonces pueden ir por la calle pensando en algo y no lo ven. Como me decía Isabel ahora de un familiar suyo, pues se le olvida cosas elementales, o se pone 2 calzoncillos uno encima del otro, o cambia los calcetines, o lo más normal, se le olvidan los deberes, ¿vale? Y entonces no los lleva hechos porque simplemente se le han olvidado. Con lo cual somos bastante despistados. Ahí me decían a veces en mi trabajo anterior que como todos los superdotados fueran como yo, y se reían, claro, porque yo me tragaba las puertas de cristal, porque iba tan lanzada que no las veía, ¿vale? Entonces a veces somos un poco motivo de coña y de risa también, ¿no? Por el despiste que nos llevamos. Somos muy lógicos, un poco cuadriculados, ¿vale? Nosotros somos un poquito de 0-1. Entonces esto lleva a que a veces con las personas que son de alguna manera menos lógicas, pues tengamos ciertos problemas de choque, de tolerancia, ¿no? Porque, bueno, pues eso, somos un poquito 0-1. A veces nos dicen, somos muy exigentes, muy perfeccionistas. No, es que somos como lógicos. O sea, yo pongo siempre el ejemplo de cuando quedo con mis amigas a las 9. Pues que yo quedo a las 9, no a las 9:15 ni a las 9:30. Pero bueno, los demás llegan a las 9:15, a las 9:30, entonces a veces pues te enfadas, ¿no? Y dices, cara, dices, es que eres muy exigente. No, es que soy lógica. Si hemos quedado una hora, hemos quedado una hora. Muy exigentes también. Y con ellos mismos generalmente, con baja resistencia a la frustración. De hecho, muchos niños superdotados o con altas capacidades, si no les sale bien algo, lo abandonan. Si no juegan bien al fútbol, no juegan. Si no dibujan bien, no juegan. Entonces, tienen como muy poquita resistencia a la frustración porque, lógicamente, aquello que te sale mal, pues te baja la autoestima. Y como la autoestima ya nunca ande demasiado bien, pues como si se huyera de ese tipo de cosas, ¿no? Y al mismo tiempo con una gran exigencia, como para compensar, ¿no? Si tú te sientes... Hablamos a veces un poquito del síndrome de Napoleón, en broma, ¿no? Como me veo bajito, pues tengo que conquistar el mundo. Entonces no me vale cualquier cosa. Todos los adolescentes que les encanta la informática pues sueñan con ser Steve Jobs o Bill Gates o algo por el estilo. Y a veces se ponen metas muy complicadas y eso tampoco es bueno. Con los demás también es muy complicado porque a veces no comprende que los demás sigan su ritmo, que no vayan a su velocidad. Como un superdotado normalmente piensa más rápido, y además, si le gusta lo que hace, pues puede ser hiperactivo y pasarse muchas horas trabajando, pues a veces no comprende porque otras personas van más lentos y le parece que son vagos o que son torpes. No, es que tú vas a otra velocidad, ¿no? A veces pongo este ejemplo, que vamos como a 130 kilómetros por hora. De hecho, solemos ser hiperactivos mentales. Tenemos siempre la mente ocupada. Si a esto le unimos los despistes y la falta de atención, pues fácil diagnóstico de TDAH, del que luego nos va a hablar
Arturo, que con qué facilidad se está diagnosticando el TDAH. Y yo estoy convencida que podemos tener un porcentaje bastante alto de superdotados que realmente están simplemente medicados en lugar de estar identificados. Veo que hace calor. He pedido que suban el aire, pero tenéis calor, ¿no? ¿Hay aire ahora? Vale, porque yo tengo calor y os veo todos con abanicos, entonces, ¿vale? Si no, le dices, por favor, que lo controlen un poco, ¿vale? Bueno, como os digo, la mente siempre ocupada, falta de atención, entonces muchos errores en el diagnóstico del TDAH. También hay niños mal diagnosticados con otro tipo de problemas, que luego lo veremos, ¿vale? También solemos tener mayor estrés, siempre como más acelerados en todo, ¿no? Y esto al final, ¿qué produce? Pues problemas asociados con el estrés en salud, ¿no? Insomnio, dermatitis atópica, psoriasis, asmas, alergias, etcétera, etcétera. ¿Qué nos pasa con los demás niños? Y aquí viene un poquito, os voy a contar de por qué yo al libro que escribí le llamé, bueno, al primero, le llamé La maldición de la inteligencia, porque realmente aquí tenemos el mayor problema, que no nos entendemos con los demás. Si yo tengo 10 años y mis colegas tienen 8, pues soy diferente, pienso diferente, hablo diferente, juego con cosas diferentes, lo cual hace pues, que me vean como raro. Y como sabéis, socialmente, todo aquel que se ve raro, pues al final se genera un rechazo por parte de los demás. Cuando los demás me rechazan, y yo no entiendo lo que ocurre, pues pienso que el problema es mío. Y me entra pues, el complejo de patito feo que llamamos para entendernos. Y esto me baja la autoestima, algo que es muy, muy común entre los niños superdotados, la baja autoestima. Y como sabéis, de la baja autoestima viene la depresión, viene la ansiedad y un montón de problemas psicológicos. Ese rechazo puede ser implícito, no es muy visible, retraimiento, se queda solo en el patio, no le invitan, no le eligen para los grupos de trabajo, como que es un poquito el que se queda ahí fuera, o puede ser ya explícito, golpes, insultos, críticas, le apartan de los juegos, acoso escolar. Consecuencias, autoestima baja, depresión, ansiedad, más estrés. Mañana Javier y Luis García Carretero nos hablarán de los superdotados en el acoso escolar, pero ya supongo que habréis leído cosas porque ha salido de los estudios en la prensa hace unos meses, que más del 50% de los niños superdotados parece que están sufriendo algún tipo de acoso escolar. En nuestra consulta, lógicamente hablamos de población que viene a consulta, población clínica, con lo cual no es extrapolable a la población en general. Si os digo que los estudios que hemos hecho, nosotros vemos 200, 300 casos cada año desde hace un montón de años. El 75% de las personas que vienen a consulta sufren o han sufrido bullying, acoso escolar, problemas en el trabajo, etc. ¿De acuerdo? Las consecuencias de esto pues ya las veis ahí. ¿Cómo reaccionan los chicos? Pues yo siempre pongo este ejemplo que creo que es muy fácil de entender para todos. Unos como Lisa Simpson, me encierro en mí misma, para ser aceptada disimulo, me meto debajo de la alfombra, incluso dejo de sacar buenas notas para no destacar. Esto es muy típico en los adolescentes. Para que le acepten, entonces lo que hago es dejar de sacar buenas notas. Algunos, a base de encerrarse en sí mismos, pues llegan a los 18 años sin habilidades y con un montón de problemas. Son niños que no dan problemas a los padres. Van a casa, van al cole, vienen del cole, los padres no se enteran muchas veces de lo que ocurre. Son niños normales, no hay ningún problema, tienen algún amigo, pocos, alguno, salen poco, pero realmente son niños que están pasando bastante mal, porque llevan como una doble vida. O sea, hacia afuera hacen una pose como para que les dejen tranquilos, no se metan con ellos, pero luego por dentro realmente no se sienten nada comprendidos. Y otros, pues como Barsi, son de forma agresiva. Se dan cuenta de que para ser aceptados no pueden ser los mejores del cole y entonces pues lo que hacen es ser los más traviesos, los más trastos. Entonces, si me insultan, insultos, si me agreden, agredo, se defienden y llegan incluso a poder llegar a ser hasta los líderes del colegio, pero en la parte negativa, ¿vale? Aquí hablamos de problemas de conducta, expulsiones y diagnósticos de trastorno negativista desafiante. A nosotros a consulta nos vienen en la adolescencia los dos tipos de niños, los que se encierran en sí mismos, con problemas, con ansiedad, y luego también nos llegan estos, que los padres no saben qué hacer con ellos. A veces una mezcla de los dos, porque a veces los niños en el colegio son pasivos, son totalmente tranquilos, pero luego llegan a casa y como están, de alguna manera, como están hasta arriba de todo, pues en casa se convierten en los auténticos tiranos. Esto también es frecuente. Vamos a hablar de los estudios. Bueno, tenéis aquí este gráfico de Mihaly, que yo nunca soy capaz de pronunciar el apellido, si alguien es capaz, de Mihaly Csikszentmihalyi, algo de esto, ¿no? Vale. Que habla de cómo reaccionamos en función del nivel de esfuerzo
o el nivel de desafío que nos supone una tarea, ¿no? Si el nivel de desafío es muy alto, pero mi capacidad o mi habilidad es baja, lo que me produce es ansiedad. Estaríamos hablando, no sé si esto tiene para señalar o no. Bueno, sí, estaríamos hablando de ansiedad, ¿vale? Si resulta que el nivel de desafío es bajo, pero mi nivel de habilidad percibido es alto, entonces lo que hago es relajarme. Esto es lo que le pasa a muchísimos superdotados en los estudios. Como realmente lo que le estamos pidiendo está muy por debajo de su capacidad, pues lo que hacen es relajarse. ¿Qué es lo ideal? Pues que si tú tienes un nivel de habilidad alto, pues que tengas también un nivel de desafío alto. Ahí es cuando todos nos sentimos fluir. Eso es lo que realmente nos hace estar motivados en las clases y pasarlo bien y divertirnos. Si no, nos relajamos, nos aburrimos, ¿vale? Y llega un momento que podemos llegar incluso pues, a no hacer absolutamente nada, como hacen algunos chicos. En los estudios, ¿qué ocurre? Pues que durante la primaria van aprobando sin ningún esfuerzo, incluso con excelentes notas. Oye, qué niño más listo que tengo, qué bien, saca unas notas excelentes, el chico es fantástico. Todo el mundo le alaba, porque realmente no hace nada, pero él va sacando buenas notas. Con escuchar a la profesora y leer un poco el último día, le basta. Hasta llegar a la ESO. Cuando llegan a la ESO, en primero normalmente no hay mucho fracaso, en segundo ya empezamos con problemas. Y en tercero suelen empezar los suspensos ya de forma preocupante y muchos tienen que repetir, o en cuarto. Algunos pasan la ESO sin problema, o el bachillerato. El bachillerato, la verdad, que a mí nosotros no nos vienen demasiados con problemas, pero luego se estrellan en los primeros años de la universidad. Todo depende de la capacidad o del mínimo nivel de esfuerzo que tengas, pero tenemos muchos pacientes que empiezan una carrera, abandonan, empiezan otra, abandonan y llegan a los 30 años o a los 25 o 30 años frustrados y amargados. Y sobre todo sintiéndose fatal, porque ellos que se creían muy inteligentes no entienden qué ocurre. Y en la medida que se meten más en la ansiedad de que no son capaces, pues esa misma ansiedad no les deja salir adelante. No saben estudiar, suspensos, frustración y se creen incapaces. Muchos abandonan los estudios. Son chicos que pueden quedarse encerrados en sus casas, que no salen, no estudian, no trabajan y con graves problemas psicológicos. Todos sabéis que hay chicos así. Lamentablemente tenemos muchos. También en nuestro país, pues que los padres no saben qué hacer con ellos, pero ahí están. Luego, en su vida profesional, también frustración, porque a fin de cuentas tienes que trabajar, aunque tengas mucha capacidad, si no has estudiado, si no has desarrollado otras capacidades, pues tienes que hacer un trabajo que es muy digno, pero está por debajo de tu capacidad. Entonces, pues no se sienten bien. Yo he tenido pacientes, pues con todo respeto al mundo, jardineros, pues enfadadísimos con su familia, porque no habían descubierto a tiempo que eran superdotados y creían que podían haber hecho una carrera. Pero bueno, de todo tipo de profesiones. Hombre, normalmente pues, la inteligencia te lleva a que te ganes la vida, bien, a fin de cuentas, un jardinero, pero un jardinero muy cotizado en su zona, ¿no? Pero a fin de cuentas el tema es que es una pena porque quizás podría haber desarrollado otro tipo de trabajo que le gustase más. Problemas laborales, porque les cuesta encajar, y suelen tener a veces también conflictos con compañeros y con los jefes porque son a veces pues el rarito, ¿no?, de la oficina. No siempre, ¿eh? Yo siempre me voy a los extremos, que aquí hay muchos superdotados, algunos buenos amigos que no tienen ningún tipo de problemas de estos, ¿vale? Siempre me voy a los extremos para que veáis un poquito el perfil. Problemas algunos también para encontrar pareja y, lógicamente, fracaso personal. ¿Cómo motivar a un estudiante superdotado? Pues lo primero, aceleración de curso. Sabéis que hasta 3 años se puede acelerar curso. Enriquecimiento, adaptación curricular. Esto creo que los profesores lo conocéis todos. ¿Alguno de los que estáis aquí tenéis algún alumno con enriquecimiento? ¿Sí? Pues ya lo conocéis perfectamente. Vale. ¿Y de las aulas abiertas de altas capacidades habéis oído hablar alguno? ¿Alguno? Va, fenomenal. Bueno, estamos intentando convencer a la administración, y casi lo conseguimos. Lo que pasa es que ha habido un cambio otra vez en el ministerio y lo que ya casi tenemos conseguido, está por ahí Margarita, que ya nos lo contará. Bueno, pues casi los teníamos convencidos para que empezáramos a hacer algo de este tipo. Y es que en cada centro escolar hubiese un aula en la cual los niños de altas capacidades del centro pues, realicen actividades extraescolares para ellos. Nada más, no pedimos nada tan complicado. De hecho, se hace ya en muchos centros y de los profesores que veis aquí en primera fila, pues ellos precisamente están aquí porque en sus centros se está haciendo algo así. Están desarrollando programas especiales para estos niños. Esto no es demasiado complicado, simplemente es tener un aula, tener voluntad, coger a los niños del centro que tengan altas capacidades y meterlos allí un par de horas a la semana. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que se conocen entre ellos, que se identifican entre ellos
y que se dan cuenta de que no son tan bichos raros. Solo con esto ya, desde el punto de vista emocional, ganamos un montón. Colegios especiales en España no hay. Yo estoy a ver si convenzo a alguien, no tiro la toalla, os lo juro, la Caixa, BBV, algún millonario, para que invierta en este campo y creemos un colegio de altas capacidades. Pero de momento, perdonad, no lo hemos conseguido. Y el caso es que lo hay en casi todo el mundo, o sea, que lo cual debe ser que para algo sirven. La realidad es que ahora mismo no hay ninguno. Bueno, tenemos solamente el 2% de los niños superdotados están identificados y muy poquitos reciben educación especial. Solamente 20.000 frente a los más de 160.000. Mañana, por la mañana, a primera hora, los que madruguéis, vamos a presentar el informe, ¿vale? Pero bueno, ahí tenéis los datos por comunidades autónomas. De los que hay identificados, 23.000 creo, no veo demasiado bien, y todos los que faltan allá a la derecha, ¿vale? Esta es la realidad. O sea, no están identificados, no están recibiendo educación especial, con lo cual los chicos pues, lo están pasando mal en clase, con problemas emocionales, con acoso escolar, con fracaso escolar. Esta es la realidad. Cuando me preguntan los medios de comunicación por qué pasa esto, pues yo creo que hay 3 razones. La primera es falta de formación del profesorado. La segunda es falta de conocimiento por parte de la opinión pública para que los propios padres pues, sean conscientes y puedan pedir una identificación de sus hijos. Y la tercera, y quizás la más importante, es falta de implicación de las administraciones educativas. A mí me dijo una vez un director general que es que no había presión social para esto. Entonces, como no hay presión social para esto y para otras cosas, sí lo hay, y los cuartos pues, son los que son, entonces lo dedicamos a otras cosas. Sabéis que hay cientos... Bueno, no voy a hablar de cantidades, pero vamos, muchísimo dinero invertido en el ámbito de las bajas capacidades, que lógicamente lo necesitan, pero en este ámbito prácticamente cero. En muy poquito y en muy poquitas comunidades. La Comunidad de Madrid es de las poquitas que se salva porque invierte y tenemos por lo menos 2.000 niños con educación especial. Necesidades urgentes. Primero, identificación. Luego, aceleración. Mi propuesta, primer curso entre primero y tercero de primaria, por lo cual hay que identificar antes de los 6 años, a ser posible. Segundo curso entre cuarto y sexto. Y tercer curso durante la ESO o el bachillerato. La creación de las aulas abiertas de altas capacidades en todos los colegios públicos y privados, colegios especiales para superdotados y educar por capacidades, no por fecha de fabricación. Como os decía, hemos estado a punto de poder decir en este congreso que se iba a hacer una experiencia, las personas de las asociaciones lo conocen, a través del Ministerio, en Ceuta y Melilla, creando las aulas abiertas de altas capacidades. Esto fue en junio, nos pidieron a todos opinión, era todo muy urgente, pero no hemos sabido nada más. Sabemos que ha cambiado el equipo del Ministerio y, por tanto, este tema se ha quedado un poquito ahí en el aire. Pero bueno, hubiera sido una cosa estupenda que ya en un sitio concreto como Ceuta y Melilla empezara a ver esto en colegios públicos. ¿Estáis aquí alguien de Ceuta o Melilla? Supongo que no, está muy lejos, ¿no? ¿Ah, sí? Bueno, pues a ver si tenéis suerte. Y allí empiezan con el proyecto que desde luego estaba en marcha, pero no sabemos cómo va a ir al final. No saben nada. Es que estaba en borrador. Con lo cual ahí estamos. Pero bueno, algún día saldrá. En resumen, educar en la diferencia porque todos tenemos derecho a dar lo mejor de nosotros mismos. ¿De acuerdo? Hay quien habla en contra de la segregación, de la educación de la excelencia, y yo siempre les digo que es lo más injusto que se puede hacer es educar a todo el mundo igual, porque al final perjudicamos no solamente a los niños de las clases altas, que sí, pero bueno, los padres tienen medios para enviarlos a centros privados, como a muchos niños de las clases bajas. Hay muchos más superdotados entre las clases que no tienen medios económicos que entre los altos. Es que es de puro lógico, es el 2%. Entonces, hay muchas más personas con pocos medios económicos y tienen muchos más niños que no están recibiendo educación especial. Por lo tanto, al final lo que estamos perjudicando es a muchos niños superdotados que no tienen acceso a prácticamente nada y ni tan siquiera sus padres saben lo que ocurre. ¿Qué es lo que produce la falta de educación especial? Pues no sé cómo voy de tiempo. ¿Tú me controlas? Bueno, baja autoestima, falta de motivación, falta de habilidades sociales, baja resistencia a la frustración, depresión, ansiedad, desconfianza, etcétera, ¿vale? Niños, adolescentes y adultos con diagnósticos erróneos, hiperactividad, que ahora nos va a hablar Arturo en un ratito de ello, déficit de atención también, trastorno negativista desafiante, incluso síndrome de Asperger,
Porque un superdotado que ha sido maltratado y acosado en el colegio desde muy pequeño, a veces se encierra tanto en sí mismo que al final no se sabe comunicar. Y es un niño de sí, no. Yo he tenido un paciente con 18 años que contestaba con monosílabos. Me costó meses que dijera una frase de más de 3 palabras. Era el típico niño que hubiera sido diagnosticado con Asperger. Pues era un chico que le había pasado de todo. Y simplemente era un niño superdotado, no tenía ningún trastorno. Lo que tenía era un problema de comunicación por lo mal que lo había pasado en el colegio. Fobias, como me da miedo ir a clase, pues entonces tengo fobia a la clase. Problemas con la alimentación y trastorno obsesivo-compulsivo. Esto lo vemos nosotros continuamente en los diagnósticos. Y la medicación errónea, porque son chicos que cuando te das cuenta de lo que tienen, les evalúas y ves lo que pasa y trabajas justamente en lo que les pasa, en su baja autoestima, en los problemas de acoso, en las habilidades sociales, en motivación. Son niños que levantan y superan todo este tipo de problemas sin necesidad de medicación. Lo cual no quiere decir que no haya niños superdotados con trastornos, ¿vale? Tampoco quiero que me entendáis mal. ¿Qué nos dice Jacques Delors? Los 4 pilares de la educación. Hay que aprender a ser. No basta solamente con enseñar matemáticas, hay que desarrollar a la persona. Enseñarla a que desarrolle el pensamiento crítico. De eso nos van a hablar el profesor Robert Schwartz y los colegios que nos acompañan. Desarrollar el pensamiento crítico, desarrollar la creatividad, aprender a pensar, aprender a convivir, desarrollar a la persona en su entorno. Si el niño lo está pasando mal en clase, no está aprendiendo a relacionarse, no basta con que aprenda matemáticas o ciencias. Respetar los valores de la diversidad. Los niños no conocen que los superdotados son distintos y entonces pues, se burlan de ellos. Hay que enseñar a los niños que hay que respetar también al diferente, no solamente al que es de color o al que viene de otro país o al que habla distinto, también al superdotado porque es distinto. Entonces también hay que respetarle. Gestionar conflictos también y aprender a valorar la opinión de los otros. Hay que aprender a aprender. Si yo me aburro, si no tengo ganas de aprender porque me están explicando lo mismo, al final dejo de aprender a aprender. Dejo de trabajar y aprender a hacer. No me basta solamente con aprender, sino que también tengo que aprender a desarrollar las cosas que aprendo y aplicarlas. Sabéis que los informes PISA, uno de los problemas de nuestros alumnos es la falta de aplicación después, en problemas reales de la vida real, de lo que aprenden en el colegio. Es que realmente al final no saben aplicar lo que han aprendido. ¿Qué ocurre si los identificáramos tempranamente y les hiciéramos un seguimiento escolar y emocional adecuado? Pues serían alumnos excelentes. Nos falta mucho según el informe PISA. Mañana en el informe, y todos tenéis la documentación del informe, cuando hablamos del informe PISA veréis que estamos por debajo en lectura, en matemáticas, en ciencias y en todo, prácticamente en alumnos excelentes. Menor índice de fracaso escolar, hemos mejorado respecto al último informe PISA, pero podríamos reducirlo más. Los niños superdotados no serían niños enfermos y con problemas, que es lo que parece que todos hablamos ya, pobres niños que están fatal, no, serían niños felices e integrados. Los superdotados no tienen ningún problema, los problemas se los causa el entorno. Un niño superdotado que está desarrollado, motivado y está bien, pues no, es un niño feliz, como todos los demás. Encima, pues a lo mejor hasta más, porque puede hacer más cosas, aprender más cosas. Si cogemos y lo ponemos en un sitio donde tiene que estar todo el día sentado y aburrido, pues lógicamente termina amargado, como cualquiera de nosotros. Y puede ser en el futuro pues grandes profesionales, como muchos superdotados que estáis aquí hoy, que sois grandes profesionales y personas de admirar en todos los sentidos. ¿Qué hacemos nosotros en el mundo superdotado? Bueno, pues trabajamos justamente los temas que los superdotados tienen problemas. La autoestima, la motivación, les enseñamos a gestionar sus relaciones personales, no solamente habilidades sociales, sino gestionar las relaciones personales, trabajar en equipo, liderar proyectos, negociar, desarrollan la resiliencia y la capacidad de resistencia a la frustración y superan la depresión, la ansiedad, la desconfianza, el retraimiento social. Yo os digo que les veo crecer. A veces nos vienen los adolescentes, nos vienen encogidos, no nos miran ni a la cara, o sea, miran para todas partes con miedo y al cabo de unos pocos meses ya, aparte de que crecen, lógicamente, porque están en edad, pero es que además se estiran, o sea, levantan la cabeza y ya te miran a los ojos. Los cambios son increíbles. ¿Qué pasa con los profesores? Pues la ley existe, pero no se aplica. En cada centro escolar tenemos un 2% de alumnos excelentes, de alumnos superdotados y un 10% de altas capacidades. Entonces, todos habéis pasado, por todas vuestras aulas han pasado alumnos superdotados, seguro, a menos que acabéis de empezar. Si lleváis 3 o 4 años y tenéis una media de 30 alumnos por clase, lo normal es que algún superdotado hayáis tenido. ¿Cuántos de vosotros habéis tenido superdotados? Un montón, va, me gusta, no estoy tan equivocada. Bien.
¿Qué tenemos que hacer con ellos? Ya sé que es difícil. Otra de las cosas que estoy diciendo continuamente en todas partes donde me escuchan es que no tiene sentido que para acelerar a un niño de curso tenga que estar el informe externo, porque claro, el orientador no tiene tiempo para hacer el informe, entonces hay que hacer el externo. Luego el orientador lo tiene que validar, después tenemos que ir al equipo de orientación de zona, después lo tiene que ver, no sé si ya es la dirección de zona o aún pasa por inspección educativa, a lo mejor me pierdo algún paso, pero es que al final lo tiene que firmar el director general. O sea, es increíble que un director general que tiene, no sé cuántos tiene aquí en Madrid, pero vamos, debe ser 200, 300.000 alumnos, ahora no me lo sé de memoria, estaba antes en el cuadro, tiene que firmar personalmente todas las aceleraciones de curso. ¿Os imagináis que tuviera que firmar todas las repeticiones de curso o las tiene que firmar? ¿Las firma también? ¿Qué sentido tiene? No tiene sentido, no es lógico. Las personas de mi generación no teníamos ni evaluaciones, ni valoraciones, ni informes. La profesora nos decía, esta chica puede ir a primero, puede hacer el ingreso. Y adelantábamos 2 años, sin ningún tipo de problema. Bueno, pues todo esto lo han complicado de tal forma que ahora tenemos a los niños aburridos, desmotivados y con problemas. No tiene sentido. Enriquecimiento, el aula abierta a altas capacidades que os decía antes y los colegios especiales. Esto es un poco las claves para identificar los superdotados, pero tampoco os voy a aburrir porque lo tenéis en el... Si abrís un pequeño tríptico que os hemos dejado del mundo superdotado, lo tenéis ahí. Las claves de la superdotación. ¿Cómo son a menudo? No siempre aprenden a leer con 3 años, pues hay que aprender a leer con 6. No siempre les gusta estar con niños mayores, a veces prefieren los más pequeñitos, pero bueno, en general esto los define bastante bien a la mayoría de ellos, ¿vale? Son hiperactivos, suelen tener baja autoestima, tienden a cuestionar las normas, son muy imaginativos, preguntan mucho, en fin, son niños que destacan, que los propios padres ya lo dicen. Esta mañana estaba hablando con una persona y me decía, mira, bueno, una periodista precisamente de Telemadrid que me vino a entrevistar y me dice, mira, es que mi hijo yo sé que es diferente. Dice, la niña ya no. La niña no tiene nada que ver, pero es que las preguntas que hace y la forma en que se relaciona, o sea, los propios padres ya se dan cuenta. Yo no sé si tendrá el niño 125, 135, 129, pero es un niño que destaca y los propios padres se dan cuenta. En su momento, pues, planteó lo de que le hiciese una valoración. Ya sabéis que siempre hay problemas para esto, no se la hicieron, ahora tiene 9 años, bueno, pues ahí va. Pero ella dice, siempre me ha quedado la duda de si realmente mi hijo es superdotado y a lo mejor le estoy haciendo no aprovechar al máximo, ¿no? Y generalmente no son niños de alto rendimiento, por eso muchos se quedan fuera cuando le aplicamos mal la teoría de Renzulli. No suelen ser niños motivados, suelen estar muy aburridos en la clase, no suelen ser niños con trastorno por déficit de atención, TDAH, etc. No son enfermos, los niños superdotados son niños sanos, felices. Si están enfermos es porque algo les está pasando. No son niños problemáticos. Si dan problemas es que están pidiendo atención. Ayer tuve un niño en mi consulta, ayer miércoles, sí. Tiene 7 años, todavía se hace pipí en la cama. ¿Os parece normal? ¿Qué está haciendo? ¿Llamar la atención? Está llamando la atención de sus padres, porque el niño está mal, el niño tiene depresión, tiene ansiedad, lo está pasando fatal. Bueno, pues es una forma que tiene de llamar la atención. No son niños que no necesitan nada, tienen necesidades educativas especiales según la ley y no son niños imposibles, necesitan cariño, atención y apoyo. Eso sí, dan trabajo, también os lo digo que no son fáciles, eso es cierto. Ante la duda, pues solicitar una valoración en el propio centro y si no, pues lógicamente en un centro privado. Y para los profesores, escuchar a los padres, por favor. Los padres son muy buenos detectores de la superdotación de sus hijos. No es que todos los padres piensen que sus hijos son superdotados, sí, muchos se equivocan, evidentemente. Pero no creáis, nosotros, los que vienen a nuestro centro, tienen un índice de acierto pues, de 7 sobre 10, casi os diría. O sea, que no se equivocan tanto. Algunos sí. A lo mejor están en 125, 120 y algunos se equivocan muchísimo, ¿vale? Pero generalmente son bastante buenos detectores. Por eso desde la Fundación trabajamos sobre todo en la formación del profesorado. Ahora acaba de empezar un curso, el día 10. Cada año hacemos 2 o 3 cursos para formar a profesores. Estamos formando a cientos de profesores en toda España. Os invito a los que no os habéis hecho nuestros cursos a apuntaros. Están homologados por el Ministerio, igual que este congreso. Organizamos congresos. Mañana publicaremos el informe, que lo tenéis en la carpeta. Y, sobre todo, también hacemos mucho divulgación, redes sociales, etcétera. Y premiamos los mejores proyectos, como vais a ver esta tarde, que vamos a entregar los premios a los mejores proyectos de este año. Padres, ante la duda, pues solicitar una valoración, o bien en el centro, o bien con un psicólogo. Y, si tiene altas capacidades,
exigir educación especial. No es un tema de que el profesor lo decida, lo tenéis que exigir. Si el profesor no lo hace, lo tenéis que solicitar al director del centro, porque si no el niño se puede pasar los años, pues sí, superdotado y no hemos hecho nada, ¿vale? Nunca aceptéis un no pasa nada ante el acoso escolar, nunca aceptéis un si están listos, no necesita nada especial, nunca aceptéis un yo no lo veo. De hecho, algunas asociaciones querían comprarle gafas a muchos profesores porque decías que no sé cómo no lo ves, porque lo vemos todos pero no lo veis. Y nunca os resignéis. Vuestros hijos necesitan educación adecuada a sus necesidades y además tienen derecho a recibirla. Y si no la pedís y si pasáis de largo, pues a lo mejor con el tiempo os pasa como aquel jardinero que el día que descubrió con 30 años que era superdotado dejó de hablar a sus padres. Nos costó meses que volviera a hablar con sus padres porque no se lo perdonaba. Y termino con una historia real. Siempre tenemos historias todos los días porque, como os digo, nosotros vemos del orden de 100 chicos todas las semanas, que vienen cada semana, y 200, 300 casos nuevos cada año. En el equipo somos unas cuantas psicólogas. Marta, 14 años, está en tercero de la ESO, está desmotivada, ha dejado de obtener buenas notas y dice pues, que le cuesta concentrarse. Se pone a estudiar, pero le cuesta muchísimo, tarda mucho en hacer los deberes. Sufrió acoso escolar en primaria. En su momento la evaluaron, la trataron y les dio un cociente intelectual de 150. O sea, esta niña estaba identificada, teóricamente. Pero en el Congreso no hicieron, en el colegio no hicieron nada, ¿vale? Ahora mismo la chica pues tiene graves conflictos con su familia, discusiones, faltas de respeto, no tiene amigas íntimas, está aislada y además pues tiene una competitividad muy elevada porque como ya se siente inferior a sus amigas, pues quiere sacar las mejores notas, se estresa muchísimo y con la ansiedad que tiene pues es incapaz, entonces cada vez se siente como más tonta. La evaluamos, evidentemente tiene depresión, ansiedad y además tiene estrés postraumático grave de los episodios de acoso escolar. Está con comportamiento a la defensiva y agresiva con todo el mundo, baja autoestima, falta de motivación, aislamiento, etc. Y nunca recibió educación especial a pesar de su superdotación. Un año después, Marta pues, termina cuarto de la ESO con buenas notas, tras una aceleración de curso de tercero a cuarto. Esto ha costado, ni os cuento. Buena autoestima, buen estado de ánimo, ha superado los traumas del acoso escolar y ahora mismo se hace respetar por todos. Tiene un grupo de amigos con los que se entiende, con los que se identifica y con los que sale a menudo. Ha mejorado un montón la relación con sus padres y sus hermanos y se siente feliz. Ya no cree que la inteligencia sea una maldición. Eso es lo que esperamos para todos los chicos. Yo os invito, si queréis saber más, como es lógico, he venido a hablar de mi libro, lo siento. Pero bueno, os digo que estamos en la 8ª edición, hoy me llegó, será que a la gente le guste, lo lee, y estamos hasta en China, o sea que debe ser que para algunas personas es útil. Y muchas gracias a todos.